¿Qué tal, amigos? Buenos días tengan todos y sean todos también muy bienvenidos a esta transmisión, a este grupo virtual. Bueno, como saben, parece ser que desafortunadamente me bloquearon mi cuenta para poder transmitir los domingos a las 10 de la mañana. Parecía que ya se había hecho un canal, entonces no sé qué está pasando con mi cuenta, pero bueno, finalmente ya estamos transmitiendo por esta. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo. Yo creo que lo más conveniente será crear ya la cuenta, digámoslo así, institucional, ¿verdad? De aquí de G316 Puebla. Y bueno, pues me da mucho gusto. Ha habido ciertos problemas, pero bueno, pues estaremos viendo, adaptándonos y tratando de resolver este problema, ¿verdad? Afortunadamente aquí está mi ayuda idónea y bueno, estoy usando su cuenta. Y bueno, pues vamos a entonces comenzar. Bueno, antes que nada, vamos a saludar a los que ya están conectados. Elsita, que Dios te bendiga. María Teresa, también a ti, que Dios te bendiga. Ilis, saludos Ilis, que Dios te bendiga. Agustina, hola Agustina, espero que estés bien, que Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigo Julio? Saludos a ti y a los tuyos. Que Dios te bendiga. Mariana, ¿cómo estás, Mariana? ¿Bien? Saludos. Saulito, hola, amigo. Qué gusto saludarte, Saúl. Ok, bueno, pues yo espero que a ver si ya... Ahora sí que pasen la voz. Estamos en la cuenta alterna de Delia, ¿verdad? Para poder transmitir este mensaje. Bueno, pues a pesar de los contratiempos y a pesar de todo, pues qué bueno, ya estamos acá, gracias a Dios. Y pues vamos a ver cómo resolvemos este asunto, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos entonces, como siempre, me da mucho gusto poder solventar estas cosas, pero bueno, vamos a empezar como siempre haciendo una oración para pedirle a Dios que nos guíe, nos bendiga y Él sea el que esté pues guiando toda palabra, todo lo que vamos a explicar, que sea Dios. Araceli, hola, que Dios te bendiga, saludos.
Bendiciones también, Pepe Valladolid, que Dios te bendiga. Ok, pues vamos a orar entonces. Padre Santo Dios, Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por la vida, gracias porque un día tú te acercaste a nosotros y nos hablaste del amor, de la misericordia personalizada, materializada en Cristo Jesús para nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque a partir de ese día hemos tenido conocimiento y verdad de ti, pasamos a ser tus hijos y hemos visto tantos privilegios, Señor. El más grande, tener a Cristo, y el segundo, ser transformados mediante el amor de Cristo. Pues muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este año que, a pesar de que ha sido complicado, Señor, tú has estado con nosotros todo el tiempo, Dios, guardándonos, protegiéndonos. Te suplicamos, Padre, que esta recta final que falta, de aquí a que comienza la vacunación masiva, tú nos guardes, seamos muy cuidadosos, Señor, para no ser contagiados, para no bajar la guardia, para no confiarnos y distraernos, y por el contrario, seguir guardando todo, las recomendaciones, Señor. Pues gracias por este medio que nos das. Te suplicamos que esta mañana nos bendigas abundantemente, que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que hable, el que ponga la gracia, la sabiduría y hable a lo más profundo de nuestra necesidad y de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, gracias por este fin de año que se aproxima. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, amigos, bueno, pues vamos entonces a comenzar esta mañana con un tema. Como tú sabes, a mí me gusta, me encanta pues predicar enseñando la Biblia, ¿verdad? Es decir, más que una predicación, es un estudio de la Biblia en el cual se fundamenta en un pasaje que vamos desmenuzando, que vamos entendiendo y que a través del cual Dios nos va hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, desde el domingo pasado, estamos viendo estudios que pues son temáticos, ¿verdad? Particularmente, bueno, déjame decirte que me acomodo muy bien a los estudios en los cuales es un estudio de la Biblia profundo, en el cual se desmenuza la palabra y en el cual comprendemos lo que Dios nos está diciendo. Pero bueno, en este caso, hoy, esta mañana, vamos a ver un estudio temático, ¿verdad? Y el tema de hoy, el tema de estudio de esta mañana, lo vamos a titular así: El camino de Dios. Así se va a llamar este estudio. Y si quieres, como subtítulo o punto y seguido, sería características únicas del camino de Dios. Sería el complemento, ¿verdad? Como subtema de esta mañana. Ok, bueno, pues yo quiero decirte que hay un camino seguro, hay un camino especial, hay un camino que Dios nos trazó a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra, creo que es uno de mis versos preferidos: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra, porque Dios mismo estará con nosotros. Y bueno, pues quiero decirte que ese camino es un camino perfecto, ese camino es un camino único. En ese camino está todo lo que tú y yo necesitamos para estar plenos, para estar satisfechos. Ese camino es Jesús mismo quien lo trazó y quien Él fue delante de nosotros como ejemplo para que anduviésemos en ese camino. Él nos da la fuerza, Él nos da el impulso, Él nos da la gracia, Él nos da su bendición, para que, aunque a veces parece que este camino pueda ser difícil, bueno, quiero aclarar algo: este camino no es difícil, es imposible si tú y yo intentamos vivirlo en nuestra fuerza, como si se tratara de un mandato o de una religión o de algo en el cual debo de hacer, ¿verdad? No, no es así. Este camino, la característica principal de él es que este camino se vive en la gracia de Dios. Este camino en la gracia de Dios significa que Dios, primero que nada, Él nos va a mostrar e indicar este camino, primero que nada. Es decir, ¿cómo vas a llegar a la meta del camino si no conoces el camino? Bueno, Jesús o Dios define el camino de manera clara. Este es el camino y no te salgas de él. Primer punto, ¿verdad?
Como segundo punto, pues todo camino, ¿verdad? Hasta se han hecho canciones que dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, esa es filosofía del mundo. Lo más increíble es que este camino ya está trazado y este camino ya está recorrido. ¿Sabes quién lo recorrió y quién lo trazó? Igualmente Jesús mismo, para nosotros. Y entonces vamos a pensar, o vamos a decirlo así, si el camino está trazado y está llano, está ya hecho, lo único que necesito es obedecer o seguir ese camino para no desviarme ni a derecha ni a izquierda de este camino. Y lo más formidable es que seguramente, bueno, yo quiero decirte que me encanta caminar, ¿verdad? Todos los días camino 1 hora, a veces camino 1 hora y media, 2 horas, me encanta caminar, yo podría estar caminando todo el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto que después de que terminas, en este caso mi ejercicio, regresa uno un poco cansado o muy cansado, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad y distancia que haya recorrido. Ciertamente el caminar, todo camino nos cansa, pero ¿qué crees? La buena noticia es que una de las características únicas de este camino es que en este camino está la fuerza y la gracia de Dios. Esto es increíble. Vamos a entenderlo así, ¿verdad? Por supuesto que en el mar no hay caminos, hay corrientes, ¿verdad? O rutas de navegación, pero caminos no hay como tal. Bueno, pero echando mano de este ejemplo, yo quiero explicarte que este camino es más o menos así. Es como una corriente de agua que nos lleva, y aún más, es como si tu vida o mi vida fueran ese navío, ese barco, esa embarcación, y lo único que tengo que hacer es, primero que nada, entender la dirección que lleva ese camino. Ya entendí, este es el camino, ¿cuál es su dirección? Esta es la dirección de ese camino. Y segundo, como si fuéramos un navío o una embarcación, tú dirías, bueno, pues ¿qué será? ¿Remar en esta corriente de agua? No exactamente. Lo que tenemos que hacer es, habiendo identificado el camino y su trazo, o más bien su dirección, lo único que tengo que hacer, como si fuera yo esta embarcación, es izar la vela para que entonces la fuerza del viento me lleve y llegue a mi destino final. ¿Sí te das cuenta? Y te doy otra clave para poder entender esto. El viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el ingrediente principal para andar en este camino sin fatigarnos, sin que se nos haga difícil, sin que se nos haga complicado o incluso lleguemos al agotamiento, es izar la vela. ¿Qué sería izar la vela? Bueno, ciertamente los marineros para eso se capacitan, ¿verdad? Saben cómo utilizar el sistema de velas que tiene un barco y aprovechar al máximo la fuerza del viento. Si es viento en popa, formidable, será la navegación más fácil. Si es viento incluso cruzado, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ellos acomodan las velas de tal forma que aunque el viento sea por un costado, las velas pueden empujar el barco. Así es. Esto se llama navegación a sotavento, ¿verdad? La navegación a barlovento es cuando el viento viene atrás, en la popa, pero la navegación a sotavento es cuando el viento viene en viento cruzado. Pero aún hasta en viento cruzado, el sistema de velas se pone de tal manera, siguiendo el principio del teorema de Pitágoras, puede propulsar el barco, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esta alegoría, esta metáfora? Bueno, que a veces cuando las cosas son fáciles, tú nada más le dices, Dios, voy contigo y dame tu gracia, y es como si trajéramos el viento en popa, ¿verdad? Atrás del barco que impulsa con la fuerza del viento, y las velas captan esa fuerza y se transmite o se convierte en movimiento del barco. Pero cuando el viento es cruzado, o es, digámoslo así, viene de un costado, aún podríamos navegar, y esto significa que, aunque a veces hay problemas, hay dificultades, hay situaciones que no nos agradan a veces, aún eso nos puede llevar hacia adelante. Si tú y yo simplemente, como que vamos entendiendo, si tú y yo simplemente tenemos la actitud correcta para que si el viento es fuerte y es fácil, me alineo a favor de ese viento para navegar. Pero si el viento es por un costado, aunque me va a sacudir un poco, los problemas, las situaciones,
las cosas que a veces no entendemos, las cosas que pueden ser desagradables. Aún y a pesar de eso, por supuesto que puedo seguir avanzando. Todo entonces va a depender de este ejemplo que estoy echando mano, de que tú y yo pongamos las velas en el lugar correcto. Y poner las velas en el lugar correcto significa que siempre tengamos la actitud correcta, dispuesta, de fe, de confianza, para poder seguir en este camino. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Dios mismo estará con ellos. Este es el aliento de esta mañana. Te invito, te exhorto a que sigamos adelante en este camino, porque largo camino nos queda, y ese camino lo tenemos que caminar al lado de Cristo. Cristo haciendo todo lo que es necesario para seguir avanzando y que no nos fatiguemos y que no desfallezcamos, sino simple y sencillamente nos dejemos llevar por la gracia. Ahora bien, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que recibimos todos los días de parte de Dios. ¿Para qué? Para que si tenemos una debilidad, seamos fortalecidos. Para que si estamos cansados, recibamos fuerza en medio de la debilidad. Para que si hemos caído, hay algo importante también. ¿Podríamos tropezar? Sí, desafortunadamente sí hay tropiezos que no dependen de Dios, dependen de ti, de mí, ¿verdad? Si ves una piedra, oye, pues sáltala, ¿para qué la pateas, verdad? ¿O para qué te detienes con la piedra? Pero finalmente, aun si tropezáramos, ¿sabes? En esa gracia, Dios nos tiende la mano para levantarnos, haya pasado lo que haya pasado, y seguir adelante con su gracia y su favor en este camino que Dios ha trazado. El camino se llama Jesús, ¿verdad? Es increíble, todo se reduce a Jesús. Bien, entonces, qué formidable entender y conocer. Yo solamente me alineo a la voluntad de Dios, y la gracia y esta actitud de buscarlo se encargará de todo lo demás, de darme la fuerza, de darme el impulso y de llevarme hasta el final para alcanzar la meta y el propósito de Dios en mi vida. Ok, bueno, pues este es el tema de esta mañana. Este es un tema es temático, así es como se trata, ¿verdad? Cuando se comparte esto. Y vamos a utilizar varios versículos que nos van a hacer entender más todavía el sentido, el significado profundo de andar en el camino de Dios. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son santos. Los caminos de Dios son buenos, ¿verdad? Y todo esto está para nuestro alcance, ¿ok? Bien, entonces, como primer punto, vamos a entender que en este camino es el único lugar donde encontraremos la satisfacción a todas nuestras necesidades. Tú y yo como seres humanos tenemos grandes necesidades. La primera de ellas, tenemos una gran necesidad de amor. Segunda, tenemos una gran necesidad de aceptación. Tercera, tenemos una gran necesidad de sentido de vida, ¿sí? La que sigue, tenemos una gran necesidad de valor, de ver que nuestra vida es provechosa, útil, ¿sí? Y el último, tenemos una gran necesidad de éxito, en el buen sentido, de realización sería la palabra, ¿verdad? Bueno, pues todas estas cosas las podemos fundamentar en Dios, en este camino, y vamos a confirmar lo que estoy diciendo. Y para esto, bueno, pues vamos a remitirnos al primer versículo de esta mañana, el cual lo vamos a encontrar en el Salmo 63, versículo 1, ¿sí? Por favor, como siempre, la recomendación es acompáñate de un cuaderno, de un bolígrafo, de tu Biblia, si puedes. Si puedes ir a la velocidad a la que yo voy, bueno, fantástico, ¿verdad? Si no, con que apuntes el verso y lo vamos a ir leyendo uno a uno esta mañana, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Salmo 63, 1. Bueno, muy bien, amigos. Nos dice así este salmo. Salmo 63, 1. Dios, satisfacción del alma. ¡Wow! ¿Qué título tiene, verdad? Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay
aguas. Ok, bueno, este salmo nos habla acerca de que tenemos una condición natural todos los seres humanos. Nuestra alma tiene sed y nuestra alma tiene hambre, ¿sí? Tú y yo tenemos una gran necesidad siempre de que se llene nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Siempre tendremos esta necesidad de que algo nos llene, de que algo nos dé plenitud. Y fíjate que no hay ningún problema en tener esta necesidad. Es más, Dios mismo fue la persona que diseñó nuestras almas, nuestros corazones, nuestros pensamientos y lo que somos, nuestro ser, para tener esta necesidad dentro de nosotros. Es un diseño de Dios. Pero ¿sabes? El problema no es tener esta necesidad o este vacío en el alma. El problema es con qué o con quién hemos tratado de llenar esta gran necesidad que tiene nuestra alma. Pero ¿sabes? Este es donde surgen los problemas o donde surgen los conflictos muchas veces con Dios. Cuando tú y yo nos aferramos a situaciones, a cosas, o dice la palabra engaños y espejismos, y lo dice así: de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Sabes? Sí, ciertamente, esta necesidad, la humanidad completa, todos los seres humanos, hemos tratado de llenarla con infinidad de cosas, con alguna persona, con dinero, con éxito, con buen nombre, con lo que sea. A veces son cosas buenas, no necesariamente son malas, ¿no? Una familia, hijos, una casa, digo, son cosas buenas, ¿verdad? O definitivamente, a veces hemos tratado de llenar esto con situaciones fuera de orden, equivocadas, pecaminosas, vicios, costumbres, hábitos destructivos. Mira, el problema, ya lo dije, no es tener esta necesidad o sentir este vacío. El problema es con qué lo vamos a llenar. Y Dios se presenta delante de nosotros como el único que tiene la capacidad para llenar a satisfacción, a plenitud nuestra alma con su presencia. ¿Sabes? Nuestras almas tienen un hueco profundo en nuestro ser, pero ese hueco profundo es como una especie de contorno, vamos a decirlo así, que tiene una forma especial, y por más que hemos tratado de llenarlo con algo, no hemos encontrado satisfacción. Tenemos la verdadera satisfacción del alma. Porque él entendió, él comprendió que la mayor necesidad que él tenía era la necesidad de Dios. Pero infinitamente fue más sabio porque él buscaba esa satisfacción todos los días al lado de Dios. Y es por eso que se llama así este salmo: Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esta tierra seca y árida, donde no hay aguas, es el equivalente al mundo. Es el equivalente a todas las cosas que, de una u otra manera, han formado parte de nuestra colección, ¿verdad? A veces tenemos buenas colecciones o a veces tenemos malas colecciones, ¿verdad? Hemos coleccionado éxitos, hemos coleccionado cosas, bienes, amistades, no sé, cosas que son buenas, pero a veces nuestra colección es una lista negra de tragedias, donde hemos coleccionado dolor, tristeza, en fin, de todo tipo de cosas. Dios es el que va a poder satisfacer a plenitud nuestra alma, ¿ok? Bueno, otra característica de este camino es que este camino es nuevo. Este camino ha sido trazado para ti y para mí. Este camino, en él está todo contemplado, ¿sí? Vamos a ponerlo así. No sé si, bueno, seguramente sí hemos visto alguna vez los maratones que se hacen en las Olimpiadas, ¿verdad? Y fíjate que antes, cuando comenzó las carreras de maratón, muchas veces las personas tenían la capacidad suficiente física, se preparaban, pero de repente cuando en alguna ciudad hacía mucho calor, mucho sol, la gente se deshidrataba de una manera impresionante. Y entonces podían llegar a la meta, pero la deshidratación
Era lo que impedía que pudiesen concluir su carrera, ¿verdad? Entonces hubo una especie de tratado, el Comité Olímpico Internacional estableció que podía haber dos tipos de hidratación. Una de ellas, pequeñas bolsitas, así de 200 mililitros de agua, para que los maratonistas o los marchistas que marchan 50 kilómetros, o los maratonistas que son 42 y pico, ¿verdad?, de kilómetros, a lo largo de ese trayecto pudiesen irse hidratando al menos con pequeñas sorbos o porciones de 200 mililitros de agua. Y otra de las características, incluso muy actual, es que hay una especie de aspersores que ellos pueden pasar debajo de ellos. ¿Para qué? Para ser refrescados con este aspersor de agua, ¿verdad? Bueno, la carrera de maratón de 42 y pico kilómetros y la marcha de 50 kilómetros, digámoslo así, se humanizó un poco para que estos dos elementos no cayeran abatidos de deshidratación los corredores, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes qué? La carrera de Dios o el camino de Dios es exactamente así, ¿sí? En ese camino estará toda la provisión necesaria para que tú y yo no desfallezcamos. Si de repente vamos deshidratados, agotados o insolados, entonces Dios nos va a dar el elemento necesario, el agua viva, el agua pura, el agua fresca, para poder llenarnos de esto y poder seguir esta carrera. Muchas veces, ¿sabes? Esto es lo que nos agota, no estarnos hidratando, hecho mano de este ejemplo, pero ahora en el sentido espiritual, no hidratarnos del agua viva, que es el Espíritu Santo. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes? Esta hidratación es esa agua viva que necesitamos para seguir en la marcha, para seguir en la carrera y alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Bien, entonces vamos ahora a leer el libro de Hebreos, el capítulo 10, del 19 al 20. ¿Ok? Repito, Hebreos 10, del 19 al 20. Y nos dice así la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, aquí tenemos que explicar varias cosas, ¿verdad? Obviamente este libro, Hebreos, el autor del libro, unos dicen que es Pablo, otros dicen que es Pedro. Bueno, ya sería secundario esto. El hecho es que este libro fue escrito específicamente para que los judíos pudiesen entender la personalidad, el carácter, pero sobre todo quién es la persona de Jesús de Nazaret, que es el Mesías, ¿verdad? Y entonces el autor de este libro de Hebreos nos habla en términos de lo que fue el mandamiento que Dios le dio a Moisés para primeramente erigir un tabernáculo, una tienda en la cual habitaría la presencia de Dios, una tienda hecha de pieles y de telas muy resistentes, para que después David anhelara construir una casa, la cual él pues atesoró infinidad de tesoros y riquezas, y finalmente la construyera su hijo Salomón, ¿verdad? El templo de Dios fue hecho por Salomón. Ajá. Ok, bueno, entonces nos está hablando en estos términos. Pero como sabemos, tanto en el lugar, más bien, como en el tabernáculo, como en el templo de Dios, había dos lugares: el lugar santo o el lugar de servicio, y por otro lado, enfrente o pasando, dividido por una gran cortina pesada, estaba el lugar santísimo, al cual ahí estaba la presencia de Dios. 24 por 24, los 365 días del año, Dios habitaba en la oscuridad de ese lugar. Y era una manifestación, la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo, o después del que sería el templo, ¿verdad? El autor de Hebreos echa mano de este ejemplo y nos dice que, fíjate, aquí falta aclarar algo: al lugar santísimo siempre, como mandato eterno, se estableció
que una vez al año el sumo sacerdote, solo la única persona que podía entrar allí era el sumo sacerdote, y solo una vez al año, sin antes él haberse purificado y después haber celebrado un sacrificio por sus pecados y luego por el pecado del pueblo, ya estando santificado ritualmente, entonces podía una sola vez al año entrar hasta el lugar santísimo del tabernáculo o del templo de Jerusalén. Imagínate, qué experiencia, ¿no? Solo una vez al año, y claro, no con las manos vacías, sino con una sangre que era la sangre del holocausto, del sacrificio, de un corderito o de un macho cabrío, derramada para poder entrar a ese lugar y esparcir esa sangre delante del propiciatorio, que era una placa de oro macizo de aproximadamente 10 centímetros de ancho, donde estaban dos ángeles que se miraban los rostros con las alas extendidas hacia adelante, ¿verdad? Y en ese lugar estaba la presencia de Dios, la luz de Dios manifestada como promesa, el que Dios estaría con ellos todo el tiempo de su peregrinar como pueblo de Israel, ¿verdad? Qué ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues aquí el privilegio es el siguiente. Dice aquí, repito, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, aquí esta es la diferencia. Hoy tenemos absoluta libertad para entrar ya no a un tabernáculo o un templo, sino llegar a la presencia de Dios mediante la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice la palabra. Entonces, hoy, a través, aquí lo dice, de Cristo, por un camino nuevo, y el camino lo sabemos muy bien. Me ha faltado decir esto. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es el camino, y Él, dice que Él fue el velo que se rasgó, ¿verdad? ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, esa víspera de la Pascua, la más grande y solemne Pascua que se ha tenido en el pueblo judío, cuando Cristo murió por nuestros pecados, cuando Él expiró, inmediatamente ese velo se rasgó, ¿sí? De arriba a abajo. Y ese velo era tan fuerte, no fue un accidente, por supuesto que no, porque ese velo tenía tanta fuerza, no vas a pensar que era algo delgado. El decir velo es un decir solamente, pero era una especie de cortina pesadísima, la cual, si se ponían animales de carga de un extremo al otro para que se rasgara, no se rasgaba por la consistencia de su tramado, es decir, de su tejido que tenía. Era una cosa impactante, pesada. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, expiró, en ese momento el velo se rasgó de arriba abajo, que significaba que el camino, Jesús con su preciosa sangre, el camino al Padre, Jesús con su preciosa sangre, lo había abierto para que ahora tengamos comunión con Él mediante el sacrificio, mediante la sangre y mediante el ofrecimiento de su vida por nosotros. Entonces, Él es el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, Él fue torturado y martirizado para que tú y yo hoy, y sacrificado para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Pero no solamente tengamos vida eterna, sino tengamos la posibilidad, la experiencia diaria, ya no una vez al año, sino de manera continua, diaria, tener acceso hasta ese lugar por el amor, el sacrificio y simplemente en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Este camino es nuevo porque Él es ahora el camino que nos lleva al Padre, a la eternidad, pero también nos lleva a su presencia en este peregrinaje de aquí hasta que estemos delante de Dios para ver su rostro, ¿verdad? Esta es una experiencia que es un privilegio tenerlo todos los días. Llegar hasta la presencia de Dios mediante el sacrificio de Cristo, ¿ok? Bien, también quiero decirte que este camino y esta forma está consumada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto se realizó una vez
y es una vez y para siempre, y es una vez y es perfecto, y es una vez y no hay que agregar nada, ¿sí? No hay que celebrar ritual alguno o religión alguna, sino simplemente es por la fe, como lo dije al principio, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Vamos a leer entonces 1 de Pedro 3, 18. Bien, nos dice así, 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Es decir, este sacrificio está consumado y no hay ni habrá necesidad de que de una u otra manera o una otra persona trate de arreglar esto. Es decir, es perfecto y está consumado, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por los cuales los hombres podamos salvarnos o seamos salvos. Es exactamente lo mismo. Sino solamente en el sacrificio de Cristo. No es por las buenas intenciones de nadie, no es por las buenas obras de nadie, no es por el esfuerzo de nadie. Él lo hizo. La santificación y la justificación, la redención que tenemos en Él, fue de manera perfecta. Y aún, dice la palabra, aún aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Esto significa que una vez que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y marcados con la sangre de Cristo en nuestro corazón por la fe, esto significa que seremos salvos para siempre. La salvación jamás se pierde. ¿Por qué? Porque no la ganamos. Fue el regalo que aceptamos y recibimos mediante la fe en las obras de Cristo Jesús. La buena obra la hizo Cristo, y en su carne y en su sacrificio. Entonces, aún incluso si falláramos, si diéramos pasos hacia atrás, no vamos a sacrificar nuevamente a Cristo por nosotros, no. Su sacrificio es perfecto y lo único que hay que hacer es acercarnos a Dios. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la garantía de la purificación de nuestra vida. Esta es la garantía de la santidad que tenemos en Cristo y Dios. Pero si de alguna manera hoy nuestras vidas no fueran tan santas, no hay que sacrificar nuevamente a Cristo. Simplemente ponernos en paz con Él. Volver al camino que hemos dejado. ¿Sí? Lo más maravilloso es que este camino, si hemos estado lejos de este camino, aún teniendo a Cristo, este camino sí tiene retorno. En este camino sí existe la reconciliación. En este camino Dios ha contemplado que si el justo cae 7 veces Dios lo puede levantar, o las veces que sean necesarias, con el simple reconocimiento de las cosas que nos han desviado, que nos han corrompido, las cosas que hemos tolerado o permitido, y que en ese sacrificio justo y perfecto y santo pueden quedar resueltos por la simple actitud de confesar, de reconocer, y lo más grande que podemos hacer, no es tanto hacer, sino decirle a Dios es reconocer que lo necesitamos, decirle: Dios, te necesito, y te necesito grandemente en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? A veces pensamos que Dios debe cargar con las cosas pesadas solamente, pero no. Por supuesto que lo puede hacer, carga con las cosas pesadas, pero aún con lo que tú piensas o crees que podrías cargar, Él puede cargar con todas las cosas de tu vida, las cotidianas, las que pueden ser rutina, para que entonces esa rutina se convierta en una bendición por el amor de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ok. También algo maravilloso de este camino es que este camino es un camino personal. Este camino, si bien es el mismo para todos, en este camino Dios lo ha hecho específico para ti, para mí. Este camino está personalizado.
Dios, que es Padre, Dios que nos dio a su Hijo, nos ha dado detalles, o sea, es general, sí, es Cristo, pero cada vida, porque cada vida tiene un fondo distinto, porque cada vida fue, tal vez, tuvo experiencias vivenciales distintas, ese camino es personalizado, ese camino es único para ti, es único para mí, y en él estará la gracia para que tú y yo seamos restaurados, para que tú y yo seamos vivificados, para que tú y yo seamos alentados y tengamos el impulso para seguir adelante. Este camino personal es prácticamente como nuestra huella digital, ¿verdad? Única, exclusiva e irrepetible. Así es el camino de Dios. El camino tiene nombre, sí, Jesucristo, pero este camino puede ser tan personal como es tu alma. Es tan personal como tu necesidad, porque cada quien debe ser restaurado en las cosas que fuimos dañados, heridos o afectados, ¿verdad? Y unos manifestamos o tenemos una necesidad especial de amor distinta, ¿verdad? Si bien el amor de Dios es para todos, cada uno de nosotros nos convence de algo en especial o tenemos una necesidad especial del amor de Dios manifestado de una forma distinta para cada uno de nosotros, ¿ok? Bien, vamos a leer Juan 14:6. Y nos dice así, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Aquí hay tres características, ya lo dije al principio, el camino es Cristo. Pero, ¿sabes? Es indispensable que para andar en ese camino, debemos andar en la verdad. ¿Qué significa esto? Que no vayas a pensar que, bueno, yo sí sé que Cristo es el camino, pero si tú y yo andamos en mentira, tú y yo ya no andamos en la verdad, y si no andamos en la verdad, entonces ya no andamos en el camino de Dios. Fíjate, qué lógico, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, ¿verdad? Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano al que sí ha visto, ¿verdad? Entonces, esto es un principio elemental, es decir, todos los días podemos hacer el chequeo básico y fundamental para saber, oye, bueno, suena precioso el camino de Dios, pero la pregunta sería, ¿tú y yo hemos andado en el camino de Dios? ¿Andamos en el camino de Dios todos los días? Andar en el camino de Dios comienza buscándolo muy de mañana en su palabra para conocerlo más, ¿verdad? Pero también significa orar, hablar con Él, para poder entrar hasta el lugar santísimo que hoy, de manera tan fácil, mediante Cristo se nos ha dado esta oportunidad. Pero también es una especie de prueba de calidad, ¿verdad? Ando en el camino de verdad, ¿sí? Porque no puedo estar permitiendo situaciones que son mentiras, ¿verdad? Por supuesto, la más elemental es no mentirás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es verdad, qué lógico suena esto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos que someter al juicio de Dios si andamos en la verdad. No podemos permitir cosas que son contrarias a Dios y decir yo ando en la verdad. No, yo conozco la verdad, pero hay una gran diferencia en andar en la verdad, que es pues andar en su camino, ¿verdad? Y ese camino es el que se produce en los pensamientos de Dios, ¿sí? En los principios de Cristo. Esa es la verdad, todo lo demás es mentira. Y dice también aquí, y la vida, ¿sí? ¿Y qué fue lo que nos dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es una vida llena de Cristo. Una vida abundante es una vida que no es perfecta, pero cada vez que tú y yo nos demos cuenta de nuestras imperfecciones, vayamos corriendo a los brazos de Dios, vayamos corriendo a su misericordia, vayamos corriendo a su poder y a su gracia, para que entonces, como dice la palabra, lo que es inútil en nuestra vida, lo dice de una forma muy especial, para que lo cojo, lo que es inútil en nosotros,
no nos saque del camino, sino que sea sanado. Es decir, lo inútil, lo lisiado, lo que pende, sí, que está allí, pero que no nos sirve para caminar, no nos saque del camino, ni nos descalifique, ni tropecemos, sino que eso que está mal sea sanado con el amor de Dios y con la gracia de Dios y el poder de Cristo. Y entonces podamos seguir adelante el camino que tenemos puesto en nuestras vidas, ¿sí? Y la vida, ¿verdad? Esta vida será producida solamente por Dios. La vida que agrada a Dios, Dios es quien la produce en nosotros. Es decir, ¿qué te puedo decir? Es que Dios quiere transformar lo que somos para que seamos lo que Dios quiere formar en nuestro corazón, en nuestra vida. Es, por supuesto, que tenemos que conocerlo, si no, ¿cómo sabríamos qué es lo que Dios demanda de nosotros o va a hacer en nosotros? Pero también entender que el que produce esto es la comunión misma en la cual nos deleitamos todos los días. Y aparte de tener esta comunión que puede llenar nuestra alma, poner delante de Dios las cosas que nos descalifican, las cosas que están mal, que no son conforme a la verdad, que no son conforme al principio de Dios y que finalmente nos destruyen la vida, ¿sí? El miedo, la tristeza, cualquier manifestación equivocada emocionalmente, una emoción equivocada, también Dios la va a sanar desde el fondo y el origen de nuestras almas, ¿ok? Bien, pues también quiero decirte que este camino al cual hemos sido invitados y vivimos y andamos es un camino seguro, ¿sí? No depende de ti, no depende de mí, solamente depende de que tú y yo queramos, porque el que se encarga de todo lo demás es Dios. Es un camino seguro. Vamos a leer también Hebreos 7, verso 25. Ok. Y nos dice así, Hebreos 7, 25. Por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate qué maravillosa propuesta, invitación nos hace Dios. Qué seguridad tenemos. ¿Sabes? Yo quiero que tú y yo entendamos que Dios está por ti y Dios está por mí. Debemos entender que Dios está a nuestro favor, que Dios nunca nos deja de amar, que Dios nunca echará a uno de sus hijos, que Dios nunca se olvidará del pacto que fue hecho mediante la sangre de Cristo, que Dios nunca nos quitará la salvación. Es el camino más seguro, ¿sí? ¿Sabes? Hay un lugar muy seguro. Se ha establecido así, que el lugar más seguro que existe para un ser humano es dentro del vientre de su madre. Imagínate nada más. Es el lugar más seguro que existe sobre la tierra. Cuando el niño se está formando en el vientre de su madre, es prácticamente la cavidad que lo protege, lo alimenta, lo mantiene en equilibrio para prepararlo al nacimiento, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que ese lugar es un lugar seguro sobre la faz de la tierra, pero hay un lugar más seguro que es, como lo hemos estado viendo, a los pies de Cristo, habitando bajo la sombra del Altísimo, ¿sí? Viviendo cargados en los brazos del Omnipotente, ¿sí? Entonces, este camino seguro, déjame decirte una de las características que lo hacen sumamente seguro. Él está por nosotros, eternamente y para siempre. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es seguro porque en Él está la bendición. Es seguro porque en Él están las riquezas eternas. Es seguro porque en Él están las riquezas espirituales. Es seguro porque en Él está el perdón. Es seguro
porque nuestras vidas pueden depender de Él y lo que pase, lo que suceda, estarán bajo su control y bajo su cuidado, ¿sí? Entonces, es el camino más seguro. Aquí en el mundo fue el vientre, en la cavidad materna donde fuimos gestados, ¿verdad? Pero antes de eso, porque sabes, aquí me falta añadir algo más. Este ejemplo, mi embrión vieron tus ojos. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, ¿sí? Fíjate, Dios tuvo cuidado de ese ser que estaba siendo gestado y formado, tú y yo y todos, ¿verdad? Y ese esmero y ese cuidado que Dios tuvo en la formación de cuando fuimos tejidos, ¿verdad? O formados, es el mismo cuidado que Dios quiere tener por nosotros, ¿sí? Dice la palabra que somos como la niña de sus ojos. ¿Qué seguridad podemos tener? Toda la seguridad de su amor, la seguridad de su perdón, la seguridad de su aceptación infinita y eterna, y la seguridad de su misericordia, la seguridad de provisión y aceptación. Es el camino más seguro. Aun cuando a veces vamos necios destruyendo algo de nuestra vida, si volvemos a este camino, dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra. ¿Te das cuenta? Nadie puede aceptarnos como Él nos acepta, de la manera en que Él nos acepta, incondicionalmente, nos acepta eternamente, ¿sí? Esa es la manera como Dios decidió darnos esta seguridad. Jamás romper con nosotros. Realmente quien rompe somos tú y yo, cuando desobedecemos, cuando somos rebeldes, cuando somos necios, cuando somos orgullosos o cuando estamos apostando por otra cosa, gastando nuestra vida en vanidades ilusorias, en mentiras, en necedades de nuestro pasado, ¿verdad? El camino seguro es el que tiene Él, ¿verdad? Bien, otra característica de este camino al cual hemos sido llamados, invitados, para que andemos en él seguros, es que este camino nos da libertad. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿verdad? Y la mayor libertad es que tenemos la libertad de ya no depender del pecado. Ya no tenemos, más bien, tenemos la libertad de ya no estar esclavizados a algo o a alguien. Tenemos la libertad, es más, también, de ya no estar esclavizados a un pasado, por más negro y destructivo o estigmatizante que haya sido. Él nos da libertad de decir, quedó sepultado para siempre, como quedó sepultados mis pecados en lo profundo del mar. ¿Sí? También mis dolores, también mis heridas, también mis sufrimientos. Padre, hoy sepúltalos, porque no quiero vivir en el pasado, no quiero vivir cargando las situaciones que antes tal vez me dieron miedo, me dieron dolor o me frustraron, ¿verdad? Hoy soy libre de caminar contigo en absoluta plenitud, porque tú eres el que me acompañas en este camino. Vamos a ver entonces Hebreos 10, del 20 al 22. Bien, ok. Y dice así: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Entonces, ya definimos quién y cómo es el camino, ¿verdad? Pero ahora necesitamos, y qué es este camino, también ya lo definimos, pero esta es la definición que nos habla de lo que tú y yo, es el requisito, el único requisito que Dios necesita para hacer todo lo demás, para que andemos en los beneficios de este camino,
es estas actitudes que aquí las acabamos de leer. Ok, entonces vuelve a definir que este camino es nuevo y vivo, nada de nuestros antiguos caminos. Él lo abrió, ya lo expliqué, de qué forma lo abrió y nos hizo traspasar el velo. Ese velo, que se rasgó fue su carne sacrificada, ¿sí? En holocausto a Dios, en la cruz del Calvario. Y luego vemos que aquí ese gran sumo sacerdote es el mismo Jesucristo en la casa de Dios. Y entonces aquí están la actitud necesaria para obtener toda esta bendición, para andar en este camino de gracia y seguro y fiel que es Dios. Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero. Esta es la primera y creo que una de las más importantes condiciones para que tú y yo obtengamos todo esto. Corazón o alma o actitud sincera. ¿Qué significa esto? Bueno, lo voy a explicar de una manera, utilizando un método que significa, voy a explicar lo contrario, vamos a entenderlo así. Dice que los cobardes e incrédulos no heredan el reino de Dios. ¿Y sabes quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que nunca reconoce su pecado, sus errores o el daño que se ha hecho o le ha hecho a los demás. Para Dios ese es un cobarde, ¿sí? ¿Y sabes por qué es un cobarde? Porque no tiene el valor de decir cómo he destruido mi vida y ha sido inútil y la he desperdiciado y cometí grandes equivocaciones. Es más, hay algunos que no solamente son cobardes, sino también son cínicos. Y déjame explicarte qué es esto de ser cínico. Cuando a la persona le preguntas, oye, o no le preguntes nada, simplemente la persona lo dice, mira, yo no tengo nada de qué arrepentirme, es más, me dio mucho gusto todo lo que hice. Ese no solamente es un cobarde, también es un cínico, que se jacta de su maldad, ¿verdad? Bueno, pues los cobardes y también los cínicos, ellos no pueden llegar a la presencia de Dios. Para llegar a la presencia de Dios y conocer este camino y obtener todos los beneficios de este camino, es indispensable ser honesto y reconocer nuestra maldad, y reconocer nuestro pecado, y reconocer necedades, obsesiones, vicios, pleitos, celos, iras, enemistades, malas intenciones, malos pensamientos, es decir, lo que sea, lo que esté mal, lo que sea contrario al principio puro y santo de Dios. Es indispensable ser sincero. Como dijo Job un día, o más bien el consejo que le dio un amigo a Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y si tú le dijeres, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, entonces Dios nos restaura la justicia. Y todo queda pagado y todo queda resuelto. O ya está pagado. Lo que quiero decir, todo queda nuevamente limpio. Por eso dice aquí, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Ya estoy justificado? Sí. ¿Ya fueron pagados mis pecados? Sí, mediante Cristo y su sangre. Pero ¿qué crees? Nos ensuciamos y entonces, aunque estoy justificado, debo experimentar una limpieza diaria, espiritualmente hablando. Obtener el perdón de Dios. Obtener la regeneración que Dios puede hacer de mi vida para que las cosas equivocadas en mí no se hagan hábitos y costumbres que me vuelvan a esclavizar nuevamente. Acerquémonos con un corazón sincero. Sí, Dios, a lo malo le diré malo. A lo equivocado es, me equivoqué, erré, ¿sí? Y a lo que me destruyó, o también destruye a los que están a mi lado, también de reconocerlo así, por mi maldad he destruido a los que me rodean. Por mi maldad he tenido egoísmo, me he limitado en compartir generosamente con los demás lo que debo compartir. Y claro, si estamos hablando de los nuestros, lo primero que hay que compartir es el amor, la aceptación y el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es indispensable la sinceridad. A tu pecado, a mi pecado, decirle lo que es. Esto es malo, Dios. Esto es pecado y me ha destruido y me ha robado. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, igualmente, Señor,
llegar al punto de sinceridad, de decirle a Dios, es increíble, Señor, perdóname, que ame a veces más mi pecado. También es parte de la sinceridad, ¿verdad? O algunos decían, pues, Señor, parece que estoy loco, he estado en locura, ¿verdad? Porque a veces prefiero más la maldad que tu vida y tu justicia. Eso también es parte de la sinceridad. Decirle, Señor, quita mi locura, quita mi obstinación, quita lo aferrado que soy hacia las cosas que están mal, para que entonces pueda verlas como tú lo ves, ¿sí? Y yo creo que eso sería el primer punto. Muchas cosas que no se confiesan y se reconocen es porque una forma de justificarlas es decirle, pues yo no lo veo tan mal, aunque todo el mundo testifique contra nosotros, nuestra vida misma y los que nos rodean testifiquen de que eso nos ha hecho un daño tremendo y nos ha robado, ¿verdad? Entonces, esta es la primera condición, tener sinceridad. Y tener sinceridad es ser valiente. Y tener sinceridad es ser honesto delante de Dios, para que Dios se encargue de lo demás. Y después de que hemos sido honestos y sinceros, dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa estar totalmente convencidos de Dios, de su presencia, de su amor, de su justicia, de su santidad, pero también de su misericordia. Y esa fe también implica que cuando Dios dice, estás perdonado, creamos absolutamente en su perdón. Creamos absolutamente en su regeneración, en la regeneración que Él puede hacer de nuestra vida. Es decir, sí podemos tener una vida diferente, sí podemos tener una vida plena y satisfecha, y una vida que le agrada a Dios. Pero no como una carga o mandamiento, no, como una vida de libertad, una vida de plenitud, una vida de bendición, producida por Dios en nuestros corazones. Ok, entonces sí, quedaremos purificados, lavados de cualquier cosa que haya estado en nuestra conciencia por cuanto fue malo, por cuanto fue destructivo, ¿verdad? Lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, ¿quedé justificado en Cristo? Sí. En su sangre, por supuesto, es el pago de mis pecados, pero también de manera práctica, mis manos están limpias, mi mente limpia y mi conciencia tranquila delante de Dios, porque he reconocido las cosas que me pueden desviar, las cosas que me pueden destruir la vida, sacándome de este camino. ¿Ok? Bien. También tenemos que entender que en este camino está la felicidad, que este es un camino feliz para darnos socorro y auxilio en el tiempo de necesidad, ¿sí? Fíjate, es algo importante. Cuando más necesidad tengamos, la necesidad es la que nos va a llevar más a Dios, ¿sí? Esta necesidad se puede convertir en lo que nos haga entender y descubrir que toda necesidad de nuestra vida será plenamente satisfecha y complementada en Cristo y en Dios, ¿verdad? Para estar plenos delante de Dios. Vamos a leer Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, ¿definido todo? Por supuesto que sí. Está todo clarificado. El sumo sacerdote, ¿qué significa esto? Es
el que va a intercedió e intercederá eternamente por nosotros delante de Dios. Ese sacerdote que intercede es Jesucristo mismo. Y es por eso que Él nos invita a que retengamos. Es decir, todos hemos comenzado, muchos han comenzado este camino. Desafortunadamente y tristemente, no todos terminan bien y correctamente este camino o se salen del camino, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que tú y yo no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a Dios, para que Él renueve nuestras fuerzas y nos dé aliento y nos dé ánimo de seguir por este camino. Porque no tenemos, este sacerdote nos comprende de manera perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Él fue tentado en las mismas cosas que tú y yo somos tentados. La diferencia es que Él, a diferencia de ti y de mí, Él nunca cedió ante ningún pecado, ¿sí? Sino que fue tentado en todas las cosas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe la diferencia. Y esto es lo que hace toda la diferencia. Es por eso que Él nos entiende y Él nos da lo necesario, ¿sí? Fíjate que aquí Dios es un Dios justo. Nos da la salvación, nos da el perdón, nos da la vida eterna, nos justifica eternamente delante de Él mediante Cristo, pero también nos da la provisión diaria para que tú y yo vayamos a este trono de gracia y alcancemos la misericordia. ¿Qué significa? El perdón, pero aparte del perdón, la fuerza necesaria que viene de la gracia, que viene del poder de Dios para que nuestras vidas sean agradables delante de Él. Aquí me voy a dar a entender con un versículo que está exactamente en Hebreos. Dice así. Dice así. Es Hebreos 13, 20 y 21. Y dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Eso es la gracia, que Cristo lo haga en nosotros, a través de estas actitudes que hemos entendido: humildad, sencillez, honestidad y fe en el Hijo de Dios. Y entonces va a suceder esto: Él nos hará aptos en toda obra buena, para que andemos en su voluntad, y nunca olvidando que Él es, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Esto es la gracia, es la acción del Espíritu en nosotros, es la transformación, es la fuerza que nuestra vida necesita para no cansarnos, sino estar siendo fieles, tener ese ánimo, acercándonos pues, dice aquí, confiadamente a ese trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? Dice Dios, porque Él lo puede resolver. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes insatisfecho? Vayamos a este trono de gracia para ser llenos y tener toda la plenitud que Dios nos ofrece, ¿sí? Y confirmando esto, este camino es infalible porque Dios lo trazó. Y Santiago 4:8 nos dice lo siguiente también: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A esto te invito esta mañana: acercarnos a Dios, y Él
se acercará a nosotros. Nosotros damos un paso a Él y Él da 10 pasos a favor de nosotros. ¿Sabes? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ok, amigos. Pues es un honor para mí, es un gusto estar compartiendo estos estudios. Y pues a pesar de que a veces hay limitaciones técnicas o la distancia, seguiremos buscando la manera para que no perdamos esta oportunidad. En el momento en que nos digan adelante, ya se pueden reunir presencialmente y físicamente, por supuesto que ahí estaremos primero, Dios. Por tanto, yo te pido, cuídate mucho, guárdate mucho, sigamos las instrucciones, los lineamientos, las recomendaciones para poder llegar al día en el cual pues estemos la mayoría vacunados y entonces podamos vernos nuevamente como siempre lo hacíamos, con el gozo de Dios de volver a encontrarnos, presencial y físicamente, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a orar para darle gracias a Dios por todo esto que hemos escuchado esta mañana, ¿ok? Padre Santo, Dios, Señor, muchísimas gracias porque hemos comprendido que este camino es perfecto, Señor. Este camino tiene nombre y apellido y es tu Hijo Jesucristo. En este camino todo está provisto para nosotros. Este camino es llano, es fácil, porque tú irás delante de nosotros trazándonos la ruta, Señor. Pero también asimismo estarás a nuestro lado para darnos aliento, para darnos misericordia, para comprender lo que a veces, Señor, nos atormenta y nos hace sufrir. Pero asimismo también, si somos honestos, poner en claro y resolver toda necesidad, todo dolor, toda limitación o toda insuficiencia de nuestra vida, Señor. Gracias porque también irás a nuestro lado. Pero también, Señor, gracias porque irás delante y también irás a un lado, pero irás detrás de nosotros, Señor, para que cuando caigamos, vayas corriendo hacia nosotros a levantarnos y sanar nuestras heridas, Dios, y lavarnos de lo que se haya ensuciado en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre, porque en ti hay todo. Está la provisión, está el amor y la misericordia para seguir adelante en este camino, por lo cual no habría excusa ni justificación. Señor, danos tu corazón para ser fieles. Danos tu corazón para ser santos. Y danos el ánimo resuelto para ya no tener doblez de corazón y encaminar y enfilar nuestros corazones en este camino y recibir todo de ti, Señor. Gracias porque nos has guardado, gracias porque tú nunca te cansas, Dios, nunca decae tu ánimo y siempre nos invitas y siempre nos alientas, Padre, a buscarte con todo el corazón, con este corazón sincero, honesto, humilde, para encontrar descanso en nuestras almas, Dios. Señor, pues fortalécenos y que siempre estemos en este camino, que siempre lo tengamos presente y jamás nos desviemos y mucho menos abandonemos esto que tú nos has trazado para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, hasta el día en que estemos delante de ti, en tu presencia, en tu casa y junto al Padre, Señor. Muchas gracias, Dios, por tus palabras. Gracias por tu mensaje, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias por haber escuchado esta mañana este estudio. Pronto nos vemos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.